Cuando usted escucha hablar de Charlie Mariotti, ¿en qué piensa? Charlie Mariotti, el senador de Monteplata, Charlie Mariotti, el secretario general del PLD. Es bueno que sepa que ya Charlie Mariotti no es solo eso, porque Charlie Mariotti Jr., que lo tenemos aquí en el cafecito con Diario Libre, es aspirante a una diputación del Distrito Nacional, la circunscripción número 1. Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Bienvenido, Charlie. Queremos hablar precisamente de eso. ¿Qué retos representa para una persona tener un padre dentro de un partido como el Partido de la Liberación Dominicana y tener ese mismo peso? Tú sabes que cuando uno se decide dedicar a el mismo oficio que su padre, en cualquier aspecto de la vida, creo que siempre hay retos, ¿verdad? Pero yo cuando anuncié mis aspiraciones me di cuenta de dos cosas. Había personas que tenían expectativas muy altas y personas que tenían expectativas muy bajas también. Los dos básicamente por la misma razón, por de quien soy hijo. Pero lo único que yo le pido a la gente es que si me va a juzgar, que lo haga por el trabajo que hacemos, por nuestras ideas, por lo que proponemos, por lo que tenemos en mente y no necesariamente por el nombre, del cual me enorgullezco, pero al cual quisiera también agregarle valor. Estoy seguro que en ambos lados de la opinión habrá personas decepcionadas, pero la garantía es que yo voy a hacer mi esfuerzo por hacer la mejor carrera política que podamos construir. Sí, precisamente como dices, también tienen el mismo nombre. ¿Cómo has podido quizás diferenciarte o qué has hecho para tratar un poco de marcar tu propio camino? Mira, cada quien tiene su personalidad, nosotros somos parecidos en muchas cosas, diferentes en otras, yo también tengo muchas cosas que heredé de mi madre y obviamente tengo cosas de la vida, ¿verdad? Del entorno en el cual me he criado, y entonces uno siempre trata de ser auténtico, de ser uno mismo. Yo me llamo Charlie Mariotti, le ponemos el Junior, mi segundo apellido es Paz, pero donde quiera que vamos siempre tratamos de marcar positivamente el entorno, obviamente siendo sinceros a lo que somos y a lo que entendemos que debe ser el mundo. Charlie, pero esto de ser hijo de nada más y nada menos que el secretario general del PLD, que es la segunda figura de poder del PLD después de Danilo. El PLD es el segundo partido de este país, el más importante. Eso evidentemente te da una ventaja que no tienen otros competidores, que no tienen otras personas que hacen una carrera política desde abajo. Y hemos visto cómo grandes dirigentes de los partidos tradicionales han colocado a sus hijos aprovechando esa ventaja. Por ejemplo, Leonel tiene a su hijo Mar, Víctor Fadul es hijo de Monchi, Jorge Mera tiene a Jorge Villegas, el exministro del Medio Ambiente, ¿cómo se llamaba este? Ángel Esteves tiene a su hijo, Rogelio Genao tiene a su hijo. Esto no lo coloca a la gente que hace un trabajo en la política en una desventaja. Mira, si tú analizas los ejemplos que has puesto, son todas personas que han aspirado a posiciones selectivas, no son ninguna han obtenido decretos, digamos, es decir, todos han tenido que ganarse la voluntad popular y el apoyo popular, y es el caso también mío, el caso propio. Si yo hubiese querido quizá tomar ventaja de las estructuras partidarias, yo quizá hubiese aspirado por la provincia de Monteplata y no por el Distrito Nacional. Yo estoy aspirando aquí porque es la circunscripción en la que nací, en la que me desarrollé, en la que voy a la iglesia, en la que me enamoré, en la que me casé, de la cual me siento parte y a la cual quisiera ver avanzar y quisiera promover iniciativas que puedan cambiar de manera positiva la vida de la gente. Obviamente, en el Partido de la Liberación Dominicana uno no entra y dice quiero aspirar, uno empieza siendo simpatizante, luego pasa a ser militante, pasa a ser luego parte de las estructuras. Yo actualmente soy presidente de un comité de base y estoy tratando de ganarme el apoyo de la gente y aportando al partido y a su revitalización, a la revigorización que queremos promover. Las cosas creo en la vida que hay que ganarse. Pero tú sabes que te ayuda, o sea, el nombre, el ser hijo de tu padre te ayuda. Bueno, gracias a Dios. Te da un empujón que te saltas unos pasos. No creo que me salte pasos. Me encuentro con mucha gente que me quiere, que heredo el cariño que le tiene a mi padre. También me encuentro con gente que me objeta sin conocerme. Entonces hay de todo. Pero la realidad es que en esta nueva época que vive la política dominicana, las posiciones hay que ganárselas, uno tiene que ponerse de frente al electorado. Nosotros hemos participado en todos los escenarios donde nos han dado la oportunidad de disertar, de exponer nuestras ideas, de que la gente conozca, de que la gente pregunte. Incluso cuando anunciamos esta aspiración, en las internas lo hicimos decidido a ganarnos el apoyo de la gente, yendo casa por casa, sector por sector, haciendo un ejercicio de llevar nuestras propuestas, pero también de escuchar. Todo en la vida uno no lo decide, ¿verdad? Hay cosas que le tocan por la lotería de la vida, pero uno decide qué hacer con las cosas que recibe. En mi caso, yo he decidido aspirar a una posición política porque entendí hace mucho tiempo que estar al margen no es una opción y que cuando tú no te metes en la política se mete contigo. Pero también tenía muy claro que en el momento que decidiera aspirar a una posición, a un cargo electivo, un cargo político, que no siempre fue lo que quise, tenía que
vivir para la política, pero no vivir de la política. Por eso quizá la decisión no se tomó antes y quería tener Porque tú tienes unos tus cimientos. empresas o manejas las empresas de tu padre. ¿A qué No, se no, yo dedica? tengo mi negocio personal, tengo una oficina de abogados, tengo una empresita de servicios generales que estamos tratando de emprender y trabajo en medios de comunicación, comunicación estratégica, es a lo que nos dedicamos Tienes tus básicamente. ingresos asegurados al margen de la política. Bueno, no asegurado, pero trabajado. Por lo menos tengo de qué, a dónde ir a trabajar todos los días, gracias a Dios. Y es algo que hemos intentado construir porque a veces creo que cuando tú vives de la política y no para la política, no siempre las decisiones dependen de ti. Eso es lo que siempre quisiéramos, que nuestras decisiones reflejen el interés de nuestro electorado. Charlie, ¿Tú aspiras- perdón que te interrumpa, cambiando un poco de tema, vimos que participaste en los debates del CODES y vimos muchos candidatos jóvenes, en estas elecciones hay muchos candidatos jóvenes, pero quizás con ideas no tan jóvenes. Vemos personas que son de menos de 35 años que piensan quizás como personas muy mayores, del doble o el triple de su edad. ¿Por qué se está dando tanto? Es que quizás se están vendiendo simplemente para algo que el público pueda, el electorado pueda consumir, ¿o tú crees que en verdad los jóvenes tienen esa forma de pensar? Creo que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Yo cuando decidí aspirar, lo primero que dije y el compromiso que hice conmigo mismo era hacer fiel a mis convicciones, a mis principios, a los valores que me han dado formación durante toda mi vida y que eso era lo que le iba a presentar a mi electorado, si lo acogían, si entendían que era la visión país que se compartía con la de ellos, bueno, entonces nuestros resultados serían positivos. Y yo creo que así está pasando, que mucha gente ha recibido nuestra propuesta con brazos abiertos y me siento muy feliz de que el electorado entienda que nosotros somos una opción potable para representarlo. Sí, pero de los otros candidatos exactamente, ¿no crees que hay mucho conservadurismo Ajá. entre ellos? La sociedad dominicana es una sociedad conservadora, pero en cuanto a política, yo creo que somos un poquito más de centro, nosotros no nos metemos tanto en los extremos y me parece incluso positivo porque a veces cuando uno quiere imponer su solución, cuando uno quiere imponer su verdad, lo que hace es que se aleja más de una solución verdadera, de una solución que pueda mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, que nos encontremos en el medio para mí siempre será algo positivo y algo que yo voy a promover. Cuando yo no estoy de acuerdo con una persona, lo que hago es que me interesa mucho más saber de dónde viene, saber por qué piensa de tal forma para desde el disenso tratar de construir un consenso. Sí, no, y precisamente hablando del consenso, hay muchas ideas que deben de llegar a diálogo y que cada quien tiene su manera de pensar. Y hablando de nuevas ideas, me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esta reciente propuesta de José Horacio de reducir la nómina de la Cámara de Diputados? Hay muchos escaños en nuestro país y eso es una realidad. Incluso hay escaños que la gente no entiende para qué están, como el Parlacén, que no son vinculatorios, eso le cuesta 140 millones de pesos al año. Y la gente se pregunta que en verdad qué hacen esos diputados. ¿No crees que podría ser una buena manera la de reducir la nómina de la Cámara de Diputados? Yo creo que nosotros tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo, poner todos esos temas ahí, en el hemiciclo del poder, del primer poder del Estado, para entonces velar para que si la sociedad entiende que hay funcionarios públicos que no están cumpliendo con un rol determinado, entonces eso se transparente, qué es lo que hacen, o que empecemos a tener conversaciones sobre si de verdad necesitamos estar en algunos espacios porque y proteger esos espacios. son más de 190 en el caso de la Cámara de Diputados, ¿no? Para un país tan pequeño eso parecería un número alarmante. Además de que son dos cámaras. Pero tú en lo personal, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Yo creo en la bicameralidad y creo que se ha demostrado en este Congreso lo esencial que es. En el Senado de la República, el partido oficialista hoy tiene una mayoría avasallante. Es decir, si todo lo que pasa por el Senado de la República no tuviera que pasar por una Cámara de Diputados para que los diputados de oposición lo revisen, analicen, puedan decir y dar la voz de alerta cuando está sucediendo algo, bueno, aquí tuviéramos muchísimas atrocidades que hoy fueran una ley. E incluso, a pesar de la bicameralidad, hay proyectos de ley que no debieron nunca pasar para ser promulgados por el Ejecutivo y que hoy son ley. Lo tenemos vigente, ahí está el proyecto o la ley del DNI o de la DNI, que todavía está vigente, aunque no lo creamos. Entonces, yo creo que la bicameralidad sí cumple su función. ¿Qué tantos diputados tienen que integrar el Congreso Nacional? Bueno, creo que es una conversación que podemos sentarnos a tener, pero tienen que estar involucrados todos los sectores, porque no puede ser que se imponga la decisión de un sector en particular. Tiene que ser una decisión basada en el consenso, porque nos afecta a todos. Charlie, tú te acabas de definir como una persona de centro. Entonces nos interesa saber, porque hay unos temas que tienen a la sociedad dominicana dividido. El tema del aborto, las 3 causales, el tema también de los derechos de las personas LGBT,
¿cómo es la cosa? LGBTIQ+. Eso. Muchos que abogan porque se permita el matrimonio entre esas personas, que se permita la adopción. Me gustaría saber, porque si ganas como legislador, vas a tener la oportunidad de decidir en esos aspectos. ¿Cuál sería tu voto en el asunto del Código Penal? Por lo menos de tener parte de la conversación, ¿verdad? Porque voy a hacer uno de 190. Pero yo creo que el matrimonio como tal es un sacramento de la iglesia. Por eso creo que ni la iglesia ni los legisladores tenemos la capacidad de modificarlo. Ahora sí creo que en uniones de personas del mismo sexo el Estado debe garantizarles ciertos derechos porque son ciudadanos que pagan impuestos, son ciudadanos en plena facultad. Entonces, como Estado, nosotros tenemos que asumir que ellos necesitan que se les protejan sus derechos y que tengan el acceso, ¿verdad?, a que se conozca su condición. O sea, que tú estarías de acuerdo en ese reconocimiento civil entre parejas del mismo sexo. Sí, hay muchas herramientas, podemos hacer un ejercicio de derecho comparado, ir a México, que ha hecho grandes avances en ese caso, también ir a Argentina y ver qué se aplica a la normativa o a la realidad dominicana, importarlo y ver qué no, también para crear nuestra propia ley, ¿verdad? Nuestra propia ordenamiento jurídico. En ese aspecto también, con lo otro que comentábamos, yo creo que es esencial que se apruebe el Código Penal, porque el Código Penal es un elemento de hace más de 200 años y esa disparidad con el Código Procesal Penal que se aprobó hace tan solo 20 años es lo que complica tanto el poder conseguir, o es parte de lo que complica tanto el poder conseguir condenas definitivas, porque son dos elementos bastante dispares. Cada vez que analizamos las principales encuestas nos damos cuenta de que una de las principales preocupaciones de la sociedad dominicana, junto con el alto costo de la canasta básica, es la delincuencia. Entonces tenemos que darle las herramientas para que se tipifiquen más de 70 tipos penales que hoy en día no forman parte del Código Penal, es decir, que son conductas que no están prohibidas y que no están penalizadas en República Dominicana. El tema del aborto, supuestamente. Pero ¿tú apoyarías las tres causales? Yo creo que en las excepcionalidades que establece el Código Penal, nosotros tenemos que darle a la mujer la opción de elegir, no la obligación, sino la opción. ¿De manera abierta o en estas tres circunstancias solamente? Yo no creo en el aborto como método anticonceptivo, no creo en el aborto como método de control de nacimiento, no creo en el aborto libre. Muy bien, ya has hablado de algunas cosas por las que opinas, pero ¿qué llevaría Charlie al Congreso? Nosotros tenemos varias propuestas, dentro de las principales, dentro de lo que pudimos levantar de los conversatorios que sostuvimos con nuestra comunidad, fue que la principal preocupación de la juventud dominicana es la falta de oportunidades. Por eso hemos desarrollado una propuesta de ley que viene a modificar la oferta de exportación de la República Dominicana, tanto en bienes como en servicios. ¿Qué quiere decir esto? Ya no podemos seguir diciendo el mundo entero consume lo que nosotros producimos. Tenemos que empezar a producir lo que el mundo está consumiendo. ¿Y cómo lo logramos esto? Haciendo una alianza tripartita entre el Estado, las universidades y el empresariado privado para invertir en investigación y desarrollo y salir al mundo, salir a la India, salir a China, salir a Latinoamérica y decir, ok, ¿qué ustedes están consumiendo? Y venir a República Dominicana, decirle a los inversionistas locales e internacionales, miren, ya yo hice la debida diligencia, ya yo hice la investigación, ya yo hice el estudio de mercado, yo les voy a decir dónde lo van a vender, solamente hay que empezar a producirlo. Y así empezamos a crear empleos para más de ese 60% de jóvenes que solamente ven oportunidad de crecimiento social y económico dejando el país. Cuando el futuro de un país solamente ve oportunidad de crecer dejando el país, ¿qué será del futuro de ese país matriz? Pero también diversificaremos la oferta de exportación de servicios, que es un sector que ha crecido muchísimo en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, hay una demanda de programadores que supera el 1.000.000, que no pueden cubrir. Ellos andan buscando programadores por todo el mundo. Nosotros hemos demostrado que con instituciones como el ITLA, como la OPTI, tenemos las herramientas para poner al nivel a los estudiantes que todavía no están en la capacidad de aprender estas habilidades y convertirlos en recurso humano que puede implementarse e integrarse a las economías internacionales para ganar dólares, gastar pesos y dinamizar también la economía local. Ese es uno de los principales pilares que estamos promoviendo. Muy bien. Para ir concluyendo, a mí me gustaría saber un análisis honesto. Charlie, ¿cuáles son tus mayores competencias ahora en estas elecciones? Mira, en estas elecciones por el método, uno compite mucho con los miembros de su partido, te soy honesto. Obviamente el oficialismo, en su afán de hacerse con una mayoría avasallante en la Cámara de Diputados, está promoviendo el uso y quizá el mal uso de los recursos del Estado. O sea que es una de las primeras y de las principales amenazas que nosotros enfrentamos ahora. Pero yo creo que la principal competencia de todo el mundo está en el espejo. Uno siempre tiene que tratar de mejorar día a día, de hacer un esfuerzo para dar su mejor versión, para llevarle a la gente nuestras propuestas, y si alcanzamos la mayor cantidad de gente posible, no me cabe duda de que concitaremos su apoyo y que la voluntad popular se expresará y que seremos diputados, Dios mediante. Qué bueno.
definitivamente que fue un placer tenerte con nosotros y compartir este espacio para que la gente pudiera conocerte un poco más, lo que haces fuera, tu manera de pensar, y eso es muy importante y le da mucha veracidad en este contexto de las elecciones. Hasta aquí el cafecito político con Charlie Mariotti. Gracias, muchas gracias. Junior.